las diferentes crisis de las diferentes instituciones del Estado español no deberíamos verlas como crisis aisladas, ¿no?, de la monarquía, del poder judicial, de las diferentes instituciones, sino que es una crisis mucho más global que trasciende a cada institución y que, por tanto, más allá que en este foro parcialicemos de alguna forma estas crisis, creemos que hay que tener una visión global de conjunto, ¿no?, y trabajar sobre ellas en los próximos meses. Yo no me voy a extender mucho más porque la verdad es que nos hemos comido un montón de tiempo y ya ha sido una pena porque tenemos una mesa, yo creo que muy interesante. Voy a presentar rápidamente a los ponentes. En primer lugar va a hablar Amaya Olivas. Amaya es una magistrada que trabaja en el Juzgado de lo Social. Ella forma parte de Jueces para la Democracia, colabora con el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su labor como magistrada y su labor como activista se ha basado fundamentalmente en la defensa de los derechos de la vivienda y contra los desahucios. En segundo lugar va a intervenir Salvador López Arnal, que yo creo que es muy conocido para la gente que asiduamente leemos en los portales de internet como Rebelión o El Viejo Topo. Salvador es profesor en la UNED, es profesor también en un instituto de secundaria. Es, yo creo que una figura imprescindible o un militante imprescindible en la izquierda. Es una de las personas que se ha empeñado en mantener el legado político y militante de un filósofo fundamental en la tradición marxista en el Estado español, que es Manuel Sacristán, y como decía, pues colabora con El Viejo Topo, con Rebelión, y luego hace una actividad divulgativa fundamental que es entrevistar a mucha gente que está en el conflicto social cada día, ¿no? En tercer lugar va a intervenir John Brown. John Brown es un filósofo y un activista social. Tiene un blog muy interesante para quien no lo conozca. Es un blog que se llama Johannes Maurus. Ahí podéis encontrar muchos de sus textos. Él también escribe, en sus textos suelen aparecer en Rebelión, en Viento Sur. Es alguien con el que se puede estar o no de acuerdo en muchas de sus posiciones, pero es alguien al que leyéndole y escuchándole siempre se aprende algo y con el que merece la pena discutir, porque sus textos siempre tienen obligadas reflexiones detrás, y yo creo que es un placer que esté con nosotros en esta universidad. Y en último lugar va a cerrar la mesa Jaume Asens, que es un abogado defensor de los movimientos sociales, un baluarte fundamental en la defensa de los derechos de los movimientos sociales y de la movilización social. Él forma parte también del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ha escrito un libro recientemente junto a Gerardo Pisarello, que es No hay derechos, editado en editorial Icaria, en el que trabaja algo de lo que hablará hoy, que es la criminalización de la protesta y las legislaciones, las medidas de excepción que se legislan contra la protesta social, ¿no? Igual no he presentado un poco de qué van a hablar. Amaya va a hacer una intervención referida a la deslegitimación o la crisis del Poder Judicial en este momento, ¿no?, de cómo opera el Poder Judicial en este momento de crisis, la deslegitimación creciente que tiene, no solo por los casos de corrupción como el de Carlos Rivas, sino en general por cómo intervienen en todo el proceso de la crisis y cómo sirven de un aparato fundamental del Estado en este momento. Salvador, últimamente, si le seguís en Rebelión, está prestando mucha atención a la cuestión de la monarquía, ¿no?, que esto sí que es una novedad absoluta, ¿no?, la crisis de la monarquía y la crisis del juancarlismo incluso en este momento, y Salvador le está dando muchas vueltas a todos los casos de corrupción y los tejemanejes de la familia real en estos tiempos, y cómo es un pilar que heredamos de la transición y que en este momento por primera vez está en cuestión de forma masiva, ¿no? John Brown va a hacer una exposición seguramente más general sobre qué es esto de la crisis de régimen, qué es el régimen y por qué podemos decir o por qué no podemos decir que es una crisis de régimen, y cómo operar en este nuevo marco y en estas nuevas hipótesis sobre las que tenemos que intervenir, ¿no? Y Jaume obviamente pues hablará un poco en estos momentos de creciente convulsión social, cómo hay un proceso en marcha de criminalización de la protesta y también cómo poder combatirlo. Qué bien. A los derechos sociales y que pretenda desenmascarar esos discursos del neoliberalismo que dicen que los derechos sociales son caros, que los derechos sociales son prestaciones a cargo del Estado. Nosotros, por el contrario, entendemos que los derechos sociales tienen que ser vistos como derechos civiles, como derechos políticos, con el mismo grado de protección, y que por el contrario tenemos que distinguirlos de otros derechos
que son patrimoniales, es decir, que cómo se ha de alguna manera desde las políticas públicas privilegiado, por ejemplo, una protección a ultranza de la propiedad privada, ¿no? Y luego, por otra parte, entender que también todos los obstáculos que pretenden vendernos acerca de la justiciabilidad y la efectividad de los derechos sociales, siempre tenemos que verlos como contingentes. Pues bien, obviamente mi reflexión por el medio de trabajo que yo tengo, ¿no?, que es el de los juristas, el de los jueces en concreto, se va a tratar un poco de circunscribir a eso, ¿no? Porque los jueces, como explicaba o introducía Joseba, son un aparato del Estado, son un aparato retrógrado y son un aparato que realmente, en vez de ayudar a la gente, pues muchas veces lo que hace es perseguirla, y podemos observar siempre esa especie de doble justicia, ¿no? La justicia para ricos y la justicia para pobres. Pues bien, en el caso del Poder Judicial yo creo que se juntan varios factores que tenemos que destacar. En primer lugar, la posición para acceder a la carrera judicial es ciertamente difícil, y además privilegia a los sectores económicos pujantes. Para acceder a la oposición se necesita un preparador. ¿Por qué? Porque no existe un sistema público de preparación en el Estado español. Únicamente se potenció en Cataluña una especie de sistema público, precisamente porque en Cataluña, como tenía del Estado español la mayor tradición, digamos, en inversión privada, no existía tanto inversión en lo público, y por tanto se privilegió para que existieran jueces catalanes, que paradójicamente siguen existiendo pocos jueces catalanes, ¿no? Aquí en Cataluña pues hay jueces de todo el Estado y sigue habiendo pocos jueces catalanes. Pero en general, como os digo, pues no hay un sistema público, con lo cual, para empezar, al ser un sistema privado, hay que buscar un preparador. Este preparador suele costar bastante dinero. Por lo tanto, podemos imaginar que solamente un segmento de la población va a poder pagar estos honorarios, porque el tiempo medio de acceso son unos 4 años y medio. 4 años y medio en que las familias tampoco están recibiendo una renta por esta persona que sigue viviendo en casa. Además, la oposición es extremadamente difícil porque, a diferencia del resto de los países de Europa, es exclusivamente memorística. El opositor tiene que, efectivamente, como si fuera un ejercicio de acrobacia, preparar unos 500 temas de forma absolutamente automatizada y sin poder, por tanto, llevar a cabo una reflexión crítica sobre qué sea la norma, qué sea el ordenamiento jurídico. Al contrario, pues con un sistema de azar, como una lotería, tiene que cantar 5 temas de esos 400 temas que se dividen en 2 ejercicios y cantarlos ante un tribunal. ¿Qué ocurre? Que yo creo que todo ello en el imaginario social hace que la gente, la ciudadanía, vea a los jueces como personas sobrenaturales, como personas muy inteligentes que han dedicado gran parte de su vida, de su juventud, a ingresar en una carrera difícil, con un alto nivel de responsabilidad, y por tanto ya se empieza a generar esa separación que, desde mi punto de vista, es extremadamente peligrosa con lo que es la sociedad civil. Por otra parte, tampoco se puede olvidar que, como os decía, el opositor no tiene tiempo para reflexionar acerca de la norma, y por tanto se olvida lo que es la norma en sí. Se sigue perpetuando, desde mi punto de vista, aquella reflexión que un jurista tan importante y tan marxista y tan de izquierdas, y que nos ha ayudado tanto a todos los juristas garantistas como Pietro Barcelona, ya decía en los años 70, y es que el derecho privado, de alguna manera, lo que está haciendo es reconstruir el sistema capitalista, está reconstruyendo el sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque lo que se enseña en las facultades de Derecho es la norma abstracta. No se enseña a la gente los problemas económicos que hay detrás. No se enseña que es el sistema capitalista, en el fondo, el que está consolidando un derecho privado que siempre está privilegiando a las clases poderosas, y olvida que un contrato privado nunca es un contrato entre iguales. ¿Podemos equiparar efectivamente la posición del banco con una persona que ha firmado una hipoteca? ¿Podemos comparar la situación de un inmigrante que no sabe lo que está firmando con una entidad bien aseguradora o bien una cláusula bancaria que apenas conoces? Es que cuando yo estaba en el juzgado muchas veces me costaba trabajo entender las demandas. ¿Cómo lo va a entender una persona normal? Bien, ante todo ello, yo creo que los jueces deberían de recibir una formación en este sentido, una formación que lleve a una cultura activa de la jurisdicción. Efectivamente, vivimos en un Estado social y democrático de derecho, y eso tiene una historia.
Todos los derechos sociales son el fruto de conquistas sociales. No podemos olvidar que nuestra Constitución, con todos los defectos que le queramos sacar, es la herencia de una Constitución social de posguerra, de la posguerra europea, aunque la nuestra evidentemente fuera hecha muchos años después. Y esa Constitución de posguerra implica un cambio por el cual la clase obrera renunció hasta cierto punto a seguir con la lucha, pero a cambio de que derechos sociales tan importantes como el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, estuvieran consagrados en la Constitución. Y ello quiere decir que esos derechos fundamentales, esos derechos sociales, se convierten en la ley del más débil. Por el contrario, los jueces no aprendemos eso, nadie nos lo enseña. ¿Qué quiere decir? Que se aplican las normas de forma abstracta, sin saber lo que hay detrás, como si se pudiera hacer una mera subsunción. Tengo este supuesto de hecho, tengo esta norma, la aplico como si fuera un mero robot y saco una solución. ¿Para qué queremos jueces? ¿Mejor robots? No sé, yo creo, sin embargo, que es importante estar esa cultura activa, recordar cuánta sangre hay detrás de los derechos sociales y recordar que únicamente se puede llamar jurista a un jurista garantista, a un jurista que tenga en cuenta que el derecho siempre es creación. Siempre, es decir, en todo trabajo del juez, del abogado, hay un trabajo de creación, hay un trabajo de interpretación, de disenso, de ruptura. Tenemos que atender a la jurisprudencia más progresiva, también a la que emana de los organismos internacionales. Sin embargo, el juez que tenemos, como sabéis y por desgracia, no es el que estoy diciendo, no es el que estoy defendiendo. Tenemos una cultura de la jurisdicción ciertamente pobre, ciertamente burocratizada. ¿A qué se debe esto? ¿No creéis que hasta cierto punto está relacionado con la dictadura? Con todos los defectos que le podamos ver a la transición, por supuesto, el problema es que la judicatura ni siquiera hubo una transición artificial. Se hizo de ley a ley, dice un magistrado del Supremo en el auto por el que se lleva a cabo el procesamiento a Juez Garzón. Ojo, el tema del Juez Garzón es complicado. Yo no estoy defendiendo al Juez Garzón. Lo que estoy defendiendo es que en este país no se ha hecho un proceso verdadero a los crímenes de la dictadura. ¿Y qué decía el Tribunal Supremo para defender que el juez había prevaricado? Decía y defendía que la cultura judicial tenía que seguir siendo como era, que se había hecho de ley a ley. ¿Creéis que realmente un Estado dictatorial se puede equiparar sin transición, sin depuración de todos los componentes del Poder Judicial anterior, sin ningún tipo de depuración, no como hicieron ellos? ¿Creéis que realmente es un Poder Judicial democrático? ¿Creéis que un Estado como el de la dictadura se puede equiparar a un Estado que al menos formalmente se declara como un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué ocurre con la judicatura? Sigue impregnada de los mismos valores, sigue impregnada de autorreferencialidad, de burocracia y de una independencia vista como un mecanismo de protección de la propia casta, de esa propia endogamia. No la independencia vista como una forma de protección del ciudadano, no la independencia vista frente a cualquier tipo de intervención de los poderes ejecutivos, de los poderes legislativos. Se nos dice que no podemos cuestionar la ley. ¿Qué ocurre con la cuestión de inconstitucionalidad? ¿Cómo que no podemos plantearnos dudas ante reformas tan regresivas como la reforma laboral, como reformas en el plano de la legislación civil que están condenando al arrendatario a un nivel de protección cada vez menor frente a los desahucios? ¿Cómo no podemos cuestionar una legislación punitiva que sustituye a un Estado social que no garantiza un nivel mínimo de riqueza? ¿Cómo no podemos cuestionar que aquí se está persiguiendo al pobre, que se está persiguiendo al inmigrante, que tenemos escasos recursos destinados a la Administración de Justicia y que no se invierte en perseguir al delito de cuello blanco? Se está invirtiendo los escasos recursos en perseguir al inmigrante de poca monta. ¿Cuántas campañas han hecho falta para que se deje de mandar a los manteros a la cárcel? ¿Quién está detrás de los derechos sociales? ¿Cómo podemos taparnos los ojos ante la deriva del estado del bienestar? ¿Cómo podemos taparnos los ojos ante un estado social que estudiamos en las facultades de Derecho, con la inmensa crisis que vivimos desde los años 70? Se nos dice que se está desmantelando el Estado social. Y es cierto, venimos de crisis. Pero ¿qué ocurría con los gobiernos de Reagan? ¿Qué ocurría con los gobiernos de Thatcher?
¿Acaso desde entonces no se está desmantelando el Estado social? ¿Es que los jueces no tienen nada que decir al respecto? Yo creo que sí. Tenemos que reivindicar una cultura activa. No podemos seguir aplicando de forma ciega la ley. Como decía Zarrevesky, un jurista que también nos ha enseñado mucho, el conformismo en un mundo de relaciones injustas no es justicia, es una perversión de la justicia. Y la justicia está en la Constitución. La justicia es uno de los valores que impregnan nuestra Constitución, aunque nadie se lo crea. Al igual que la libertad, que la igualdad, que la dignidad humana. El artículo 10 de la Constitución lo dice claramente. Bien, yo no quiero aburriros más. Solamente no lo he hecho todavía, o sea que recordaros que es necesario que existan abogados y jueces que recuerden que las normas no son abstractas, que las normas responden a condicionamientos económicos, no se hacen en el vacío, reproducen un sistema capitalista. Y los jueces y el derecho sirven para algo, pueden ser un contrapoder. Efectivamente, yo creo que son los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos, la sociedad civil, la que, como siempre, tiene los cauces verdaderos de la participación política, como explicaba Habermas. La legitimidad democrática no se puede agotar en el Parlamento. Está con lo que estáis haciendo vosotros y vosotras. Está en la calle. Sin embargo, los juristas tenemos saberes y podemos darles la vuelta. Y tenemos que empoderar a los movimientos sociales y movimientos ciudadanos. Solo de esa forma yo creo que podremos desvelar el inmenso mecanismo de simbolismo que significa el derecho y revertirlo y darle la vuelta. En esa especie de interacción tan difícil que hoy resulta, pero en esa especie de cruce entre los saberes que humildemente tenemos que aportar los juristas y vosotros, la sociedad civil, creo que es la única manera en la que de alguna manera, aunque sea de forma pequeña, se puede revertir la inmensa crisis que estamos sufriendo. Gracias. Crisis, proceso de paz en Euskadi, corrupción, está en crisis el régimen, es el título de nuestra mesa. Crisis quiere decir en este caso obviamente estafa inconmensurable, la corrupción es generalizada en las élites económicas, políticas, jurídicas, el alterim, basta pensar en el gobierno más europeas de la Generalitat y en los partidos en los que se apoya. Es marca de la Casa o atributo de la marca España y afines. El proceso de paz en Euskadi es una de las mejores noticias, en mi opinión, que yo recuerdo en décadas y es, en mi opinión, una enorme patada en el trasero que debería haberse dado mucho antes en lo más rancio y podrido del conservadurismo español y españolista, aunque no solo. Así pues, la respuesta a la pregunta es inmediata. Sí, el régimen español, expresión no solo ajustada, sino muy verdadera, en mi opinión, nada de democracia primera de España y quinta de Alemania, ni de expresiones inconsistentes similares, está en crisis profunda, y además esta crisis estafa solo puede ser crónica y de consecuencias profundas y de largo alcance. Vale la pena insistir. Yo no sé, John Brown debe saberlo porque sabe muchas cosas, si la historia es un proceso sin sujeto ni fines, pero sí sé o creo saber que las salidas de las crisis, como casi todo lo sustantivo en la vida de las y los desfavorecidos, es para quienes se las trabajan y pelean, por lo tanto, a trabajar y a pelear por ellas. A mí en este encuentro me ha tocado bailar, perdonen el uso parcial de una expresión MV, machista vomitiva, con lo más fácil y casi con lo menos presentable, con la monarquía de los borbones y electrones, amén y olé. Y la verdad, he pensado, he meditado con calma, incluso he dejado de hacer algunos días de vacaciones. Incluso mi compañera, una republicana, comunista, feminista, con abuelo materno asesinado y abuelo paterno exiliado, estava cardilla. Solia decirme, a aquests de revolta els hi penso donar més d'una volta. Con todo ese esfuerzo, decía, no he conseguido alumbrar ni una sola idea nueva que ustedes no conozcan, ni comparten, ni conjeturen. Nada nuevo bajo mis pobres dominios conceptuales, ni tampoco bajo las tenebrosas sombras de la realeza, lo de siempre.
Así que lo mejor sería que les hablara de otros temas para aprovechar un poco el tiempo. De hecho, es lo que voy a hacer, como ustedes van a ver enseguida. Por si me despistara, por si me despisto, resumo y leo un fragmento que me parece importante, esencial, y con el que me encuentro muy identificado, pero que no es mío, sino de uno de los componentes de esta mesa, que por tanto participa por partida doble, ahora y después, es John Brown. Un plagio y sin permiso. Pensarán que soy un cara y no estoy seguro de que estén equivocados. El paso al que hacía referencia. Cito a John Brown. La democracia española, el autor es muy generoso como pueden ver, nunca ha dejado atrás su fundacional naturaleza de democracia administrada. Para las élites burocráticas y corporativas franquistas, monarquía incluida, la transición no constituyó tanto una ruptura real con la dictadura como su homologación formal a las normas y costumbres del capitalismo avanzado de su entorno. Capitalismo avanzado, el autor sigue siendo generoso. A despecho de las pulsiones antisistémicas de los sectores más conscientes y combativos del antifranquismo, que el autor no concreta, pero seguro que incluye a grupos políticos como la LCR o incluso el MCC, partido en el que yo mismo militaba, el nuevo consenso constitucional arrolla a sus opositores con una diabólica combinación de seducción, cooptación institucional o empresarial y terror, violencia policial o parapolicial, o ambas a la vez, claro está. El punto es importante, podemos comentarlo si llega la ocasión. La intentona golpista cívico-militar de 1981, continúa hablando John Brown, termina de disciplinar a un centro-izquierda, la generosidad del autor se hace de nuevo patente, que accede al poder en 1982 con un programa, ocultado en mi opinión, rigurosamente neoliberal, integración en la OTAN, reconversión industrial, liberalización del mercado de trabajo, reforma financiera, etc. A cambio de que la derecha renuncia a la dictadura, gran parte de la izquierda renuncia a la política. Durante 35 años, este sistema, basado en la cohesión de las élites y la despolitización de las masas, les confieso, el palabra fiscalista, en mi opinión, debería ser arrojado al archivo de las nociones que la izquierda no debería usar nunca más, parece haber funcionado. Mostró signos de agotamiento durante la enloquecida y segunda legislatura imperial del neocon Aznar, vivió una efímera esperanza reformista en la primera del socialliberal Rodríguez Zapatero, tampoco aquí la generosidad del autor se ha anulado, y se hundió con la segunda ante el feroz impacto de la crisis global sobre el ya de por sí desquiciado modelo económico autóctono. Paro aquí. El texto sigue, pero lo dejo aquí. Yo lo firmo, yo no sé si ustedes lo firman, pero yo lo firmo. En mi opinión, es sintomático que incluso alguien tan moderado políticamente como Vicente Navarro escriba cosas tan en esa línea como la siguiente. En España está prohibida la exhibición, incluso en las competiciones deportivas, de la bandera española, que mejor representa la España democrática, ansiosa de libertad y solidaridad, por la cual millones de españoles lucharon, siendo fusilados, encarcelados, torturados y o exiliados por ello, mi abuelo paterno entre ellos, en el campo de la Bota. A la vez que la familia real intentaba oportunísticamente promover su imagen en los Juegos Olímpicos, apareciendo siempre en los medios de información junto a los equipos españoles vencedores, recuerda Navarro a continuación, entre comillas, en Alicante, días después, un ciudadano era sancionado en el estadio donde se jugaba el partido de balonmano ante la selección española y la argelina por querer mostrar su apoyo al equipo español enarbolando la bandera española republicana, tal como han leído. Así pues, de hecho ya he cumplido. Lo mejor es que les cuente un chiste para no detenerme aquí. Solía hacerlo para intentar ganar sin éxito la captatio benevolente de los estudiantes cuando era profesor de filosofía. Vuelvo a probar a ver si con el tiempo las cosas salen mejor. El chiste más o menos es el siguiente, me lo sé de memoria, no hace falta que lea. Estos son dos compañeras y una de ellas está muy enamorada de la otra. Entonces intenta
conseguir el amor de su amor. Le regaló un libro, no sé qué decir, no sé, las obras completas de Manuel Sacristán, por ejemplo. Nada, no hay forma. Le invita al cine y la lleva a ver Las uvas de la ira, tampoco. No sé, le consigue una entrada en el liceo y la lleva a ver La flauta mágica y con la Lucia Pop como reina de la noche, tampoco, no hay forma. Está desesperada, sigue vibrando por esa persona y llama a una amiga suya y le explica la situación. Y dice, bueno, pues ten paciencia, sé tenaz. ¿Y cómo se llama tu compañera? Le pregunta, ¿no? Y se llama Maite. Ah, Maite, ¿y de dónde es? Ah, pues dice, es de Euskadi. Ah, entonces no hay problema, entonces es muy sencillo. Tú hablas con ella y primero le preguntas por la familia, les importa mucho la familia. Después coges y les preguntas por la comida, les encanta comer. Y luego, en tercer lugar, le preguntas sobre cuestiones filosóficas. Con esa estrategia, familia, comida y filosofía, es muy probable que se aproxime a ti. Entonces la compañera en cuestión coge el teléfono, llama a su potencial amor Maite y le pregunta en primer lugar por su hermano. ¿Qué tal tu hermano? Respuesta muy seca. No tengo ningún hermano. Segunda pregunta es la comida. ¿Te gusta el bacalao a la vizcaína? Respuesta aún más seca, odio el bacalao a la vizcaína. Queda la tercera pregunta, la filosófica, y la pregunta es, ¿y si tu hermano viviera, tú crees que a él le gustaría el bacalao a la vizcaína? Bueno, ya veo que tampoco he tenido mucho éxito, pero un poco más sí, no hay forma, Tendré que abandonar, desde un punto de vista lógico, esto no es lógico, ¿no? Aunque es igual, transito por este camino lógico-semántico para intentar apuntar algunas consideraciones, no sé si sustantivas, sobre la institución de Marras. Ya entro en materia probablemente, un poquito nada más. La evidente crisis de la monarquía española, clara, aunque no distinta, incluso en revistas populares como Hola o Pronto, parte muy sustantiva, desde luego, de un entramado no diseñado a la perfección, tiene, desde mi punto de vista, una base lógico-semántica indudable. Los de Sin Permiso, que son siempre muy rigurosos y exquisitos, suelen hablar, para referirse a Sefarat, del reino de España. Este mismo verano, en estas vacaciones, de las que les hablaba hace un momento, en Nafarroa, he visto escrito reino de Nafarroa, con Y, griega como la reina Sofía, que nombre tan poco ajustado, por cierto, ¿no? Con la griega o con la latina, una institución que lleva como nombre reino, haciendo negación de su icono principal, de la primera autoridad del país, como suele afirmarse, no puede tener el futuro garantizado. Es autodestructiva y la lógica, yo era profesor de lógica hace muchos años, no perdona. Es como si revuelta global se llamase revuelta sumisión total, o al socialismo le llamáramos social neoliberalismo, o a convergencia democrática Ciu Millet Adelson Ferrovial, o a los fascistas del 36 nacionales. Así no hay futuro y el presente está muy, pero que muy agitado. Esta contradictio, esta explosión semántica ubicada en las entrañas del nombre del régimen, ha estallado finalmente y, en mi opinión, aunque por supuesto estemos ante una campaña estudiada, planificada y publicitada para abonar de nuevo las supuestas bondades de una institución que se presenta como esencial para España, como políticamente neutral, como conciliadora de intereses diversos, como altamente preocupada por el destino de nuestro protectorado alemán y de todos nosotros, les va a costar mucho volver a violentar de forma mayoritaria a la opinión pública española a su favor. Con la opinión crítica lo tienen perdido para siempre. Con la menos crítica o la más confiada están perdiendo muchos puntos. Las encuestas del CIS, Antonio Izquierdo, que es un amigo mío, me informa, así lo indican. Les quedan sus fieles de siempre, pero incluso estos están un pelín enfadados, aunque muy dispuestos a entonar de nuevo el Dios salve al rey y a la reina, al príncipe y a los duques parmesanos. Sus fieles, decía, y las buenas gentes populares, que no logran entender los desmanes inenarrables de la institución y la familia que actualmente la representa, y que piensan, por tanto, y un tanto ingenuamente, que es exagerado, que no puede ser, que el mundo no puede ser tan terrible, corrupto y deshonesto. Vale la pena advertir que las causas que desencadenan desprestigios monárquicos, nudo esencial para el vaciamiento político-cultural de la institución, en mi opinión,
pueden ser sorprendentes, inesperadas e incluso comparadas con otros despropósitos bastante menores. Los Borbones, si no ando errado, corrígenme si me equivoco, jamás han perdido disculpas por nada de nada, como diría Jorge Richman. No está ni en sus genes y mucho menos en sus memes. Recientemente lo han tenido que hacer por participar en un safari de caza de elefantes y yo por alguna compañía, digamos, poco ortodoxa en la citada cacería. Pisaron un lodazal de porquería una vez más, menor si lo comparamos con otras tropelías, y esta vez se ensuciaron. Las vidas nos da sorpresas, la vida nos da sorpresas. No deberíamos extrañarnos. No todo lo real, con R mayúscula, es racional, y desde luego todo lo racional es real con R mayúscula. Incluso la corrupción, las sumisiones corporativas, las alianzas empresariales, las cuentas secretas en paraísos fiscales, la pleitesía de otros cuernos de la administración, las relaciones internacionales son los peores vértices del escenario. No son nuevos, en absoluto. Pensemos, por ejemplo, en lo sucedido en los años 80 y 90. Javier de la Rosa, uno de los principales consejeros financieros del suelo del Yernísimo, acabó en la cárcel después de ser nombrado o citado por Jordi Pujol, el padre de Oriol Pujol, el de la ITV, el padre político de Don Artur Mas, el de Eurovegas Adelson y de Mas Colell, el escuadro universitario del SUC y alumno predilecto de Manuel Sacristán. Se es lo que se es, no lo que se fue. Después de que decía Jordi Pujol, hablara de él como empresario monero catalán, de hecho, no seamos injustos, lo es o lo era bien mirado. De elementos así se compone una parte nada marginal del empresariado catalán. Piensen, por ejemplo, en Millet, Prenafeta, Bufau o Fainé, para comprobar que no exagero ni un quark. Que la corrupción, los vínculos con el empresario español más explotador, sus relaciones íntimas con temibles y ultraconservadoras casos reales son marca de la Casa Borbónica española es cosa sabida. Los ejemplos agolpan, no les canso. Pero no hay otra explicación alternativa sino esa, la corrupción como práctica y finalidad, para entender la muy importante acumulación primitiva de capital por parte de la familia real española y de sus alrededores más próximos y serviles. Las ganancias de la trama UBT, sin que dejen de ser importantes, lejos de mí una afirmación así, son cosa menor, relativamente menor, si las comparamos con entramados anteriores. Pero esta vez, por el momento, han tocado hueso y no convencen ni a los convencidos. Me salto un párrafo sobre Sade y Diego Torres y su doctorado para no cansarles y porque me han marcado el tiempo. Están desde luego los otros vértices, la reina y el Opus Dei, las apariencias de pareja donde reina el desprecio y la distancia, los nietos que usan armas de fuego siendo menores de edad, yernos o exyernos que mienten y que recuerdan alguna figura destacada del terror draculiano, familiares directos de princesas que no cumplen con sus obligaciones empresariales, amigos de herederos de vela y de juegos y de juergas implicados en procesos judiciales. En síntesis, un cuadro próximo a las pinturas negras de Goya. Las condiciones, antes decíamos objetivas, ahora yo no sé, no estoy muy al día de esto, pues están dadas. ¿Para qué? Para lo siguiente. Jarosław Hašek, en esta novela inolvidable titulada Las aventuras del buen soldado Sberg, que tanto gustaba a Dubček y a Sacristán, cuenta en un determinado momento que el buen soldado Sberg estaba inmerso en una conversación con el ordenanza de un cuartel. El soldado, el ordenanza, había llevado al teniente de Sberg, un tal Lucas, no Lukács, documentos para firmar y lo estaba esperando. Sberg le ofreció café y mientras charlaban se confirmaban mutuamente que el imperio austrohúngaro perdería la guerra. Era lo más evidente del mundo. El diálogo transcurrió así, un diálogo, señala Hašek, que los hubiera podido llevar a la horca a ambos. El diálogo. El emperador es una patata, declaró Sberg. Siempre lo ha sido y después de la guerra lo será todavía más. Y que lo diga, declaró un soldado del cuartel, un asno integrado. Tal vez ni sepa que estamos en guerra. Es posible que por vergüenza no se lo hayan dicho y por lo que se refiere a su firma para el manifiesto de las naciones del imperio es un engaño. La deben de haber puesto sin su conocimiento. Él ya no puede pensar en nada. Está jodido, añadió Sberg con aires de suficiencia.
se lo hace todo encima y tiene que darle de comer como una criatura. No hace mucho, en la taberna, un hombre contaba que el emperador tiene 2 nodrizas que lo amamantan 3 veces al día. Ojalá todo se acabara ya, suspiró el soldado del cuartel. Que nos den una paliza, pero que Austria-Hungría vuelva a tener paz. Y así continuaron conversando, señala Hasek. Sberg condenó al imperio austrohúngaro definitivamente con estas palabras, que les leo con calma. Una monarquía tan estúpida como esta no tiene derecho a existir. Yo no quiero ir a la horca, con el fusilamiento de mi abuelo en el campo de la Bota ya tenemos cubierto el cupo de la familia. No sé si existen monarquías que no sean estúpidas, pero creo que la primera sentencia del buen soldado Sberg no solo vale para la monarquía austrohúngara, sino también para muchas otras. ¿Y a ustedes qué les parece? Muchas gracias. Yo quería hablar de la crisis del régimen a partir de algunos conceptos. Para empezar, el de régimen, ¿no? Una de las cosas que desde el 15M, del 15 de mayo del año pasado, de las que nos hemos empezado a dar cuenta en este país, es que vivimos en un régimen. Era algo que antes no se sabía, o mucha gente no lo sabía, ¿no? La gente pensaba que vivía en una democracia, en un Estado de Derecho, en una especie de atmósfera normal, amable, acogedora, en la que se puede vivir porque el poder amable, poder legítimo, respeta los derechos de todos. A partir del 15M empieza al menos una fracción de la población de este país a comprender que vivimos en un régimen, que vivimos no ya en ese poder amable, sino en un poder que tiene al menos un aspecto bastante menos amable, bastante más terrible, de dominación. Vamos, sabemos perfectamente, ¿no?, que el gran secreto de la dominación y de la explotación capitalista es que esta se realiza al margen de cualquier dominación visible. Es decir, que las estructuras jurídico-políticas, las superestructuras jurídico-políticas del régimen capitalista evitan establecer una relación directa entre explotación y dominación política. Pues bien, en los momentos de crisis, esta separación de los dos sectores, del sector económico, productivo, y del sector jurídico-político, empieza precisamente a deshacerse. Empiezan los dos sectores a unirse de manera muy estrecha, como podemos ver en la abierta y descarada complicidad de todos los gobiernos de este país y de los demás países de Europa con los poderes financieros, ¿no? Si Marx y Engels en el manifiesto decían que el Estado era la junta de accionistas, ¿no?, la junta de administración del capitalista colectivo, hoy podemos decir que los gobiernos son los agentes de cobranza de los poderes financieros. Tenemos un poder directo que de manera directa ejerce una acción de explotación sobre las grandes mayorías sociales. Esto es una característica fundamental de la situación, es decir, que el dispositivo normal, ideológico, político, de legitimación de la explotación capitalista, es decir, de ocultación de la explotación capitalista, pues está desvaneciéndose y todo empieza a ocurrir a las claras. Pues bien, en este momento, en el Estado español, nos encontramos con toda una serie de indicios de crisis de régimen. Indicios que tienen que ver con el fin del modelo que conocemos como el modelo de la transición, ¿no?, la famosa transición del franquismo 01 al franquismo 02, ¿no?
esta crisis se manifiesta por una crisis del modelo económico, pero también por una crisis importante del marco de legitimidad política que tiene que ver con instituciones tales como el Parlamento, la monarquía, el bipartidismo, que ya se ha visto en las encuestas del CIS a las que se refería hace un momento Salva, lo maltrechas que quedan. En este momento el bipartidismo sigue bajando y probablemente a estas alturas, después de la última encuesta del CIS, los dos partidos mayoritarios de esta nueva restauración estén por debajo del 50% de los votos. E irá bajando hasta llegar probablemente a los niveles griegos en que están por debajo del 35%. Bueno, es una cuestión de paciencia, es una cuestión de desgaste. El desgaste que queda reforzado por otra carga de fondo, que es la crisis de la legitimidad simbólica del modelo de la transición. Crisis que viene determinada por el renacimiento en condiciones de nueva legitimidad política de la exigencia de autodeterminación, al menos en Euskal Herria, y el renacimiento de la memoria histórica republicana. No hay que olvidarse que estamos en una casa de poltergeist, ¿no? En la película Poltergeist, ¿no?, ya se sabe que había un cementerio debajo de la casa, un horrible cementerio, ¿no? Y en una casa de estas siempre hay fantasmas, muchos fantasmas. El régimen este está fundado sobre multitud de cunetas, multitud de fosas comunes, multitud de asesinatos, y es algo que hemos olvidado durante muchos años. El consenso de la transición se basó en gran parte en el olvido de estas cunetas, en el olvido de estos crímenes, y en este momento los huesos de los abuelos salen a la luz, y con los huesos la memoria, y con la memoria la realidad, ¿no?, lo real que es siempre lo inaceptable, ¿no? Eso es lo que dice el psicoanálisis, ¿no? Lo real es lo que no podemos aguantar ver. Pues bien, estamos cara a cara delante de imágenes que tan difícil es aguantar como las de las manos esposadas de las personas asesinadas en las fosas comunes, de personas de todas las edades, niños, mujeres, arrojados bestialmente a las fosas comunes. Es generoso decir que el régimen del general Franco haya sido un régimen fascista. Es sumamente generoso, puesto que, si se recuerdan los datos de asesinatos, por ejemplo, del régimen de Mussolini, ¿no?, son mínimos comparados con los de Franco. Se calculan en algunos miles de personas. Aquí estamos en centenares de miles, Estamos ante otra cosa que cualitativamente ya no es el fascismo. Estamos en los orígenes de este régimen ante una invasión colonial de España, una invasión colonial por el ejército africano, dirigida por los militares africanistas, que utilizaron en el territorio peninsular exactamente las mismas tácticas exterministas y racistas de las que se valieron en la guerra del Rif para acabar con la revuelta del Krim. La misma táctica colonial aplicada aquí, pero también, y os recomiendo un libro excelente del historiador Gustau Nerin, La guerra que vino de África, donde Gustau Nerin recuerda cómo los oficiales franquistas llamaban a los republicanos los moros del norte. Los moros del norte significa una apelación racista, y una apelación racista que, como todo racismo, es una invitación a matar. Cuando alguien utiliza un apelativo racista, no es que esté describiendo nada, está diciendo a este se le puede matar. Los moros del norte. Pues bien, los moros del norte estamos empezando a darnos cuenta, al menos los descendientes de los moros del norte, de que tenemos que rebelarnos como Abdelkrim y que tenemos que acabar con este espantoso régimen colonial que se nos ha implantado.
Bien, la historia es más compleja, ¿no? Estoy hablando de sus orígenes, estoy hablando de los orígenes sangrientos, pero unos orígenes sangrientos que no se pueden borrar, no se pueden ignorar. Es decir, no se puede en este momento, sobre todo en este momento que nos hemos dado cuenta que vivimos en un régimen, convivir con los símbolos del régimen, convivir con el monarca que puso el régimen, convivir, no sé, es como si en Alemania, ¿no?, hubieran puesto tranquilamente de sucesor de Hitler a Goebbels y todo el mundo estuviera tan tranquilo, ¿no? Pues no se puede estar tan tranquilo. Hemos tardado en darnos cuenta, pero no se puede estar tan tranquilo. La cosa es sencillamente gravísima. Bueno, este régimen de las cunetas, naturalmente, no se acaba ni en el año 75 ni en el año 78, pero sí que se transforma. Y se transforma internamente con una continuidad jurídica exquisita, ¿no?, que creo que Ramiro Fernández Cuesta, el dirigente falangista, puso de relieve, diciendo que la democracia actual se le debe a la falange, con todo el cinismo del mundo. Pues bien, con una continuidad exquisita, este régimen se autotransforma, conoce un avatar, no es su primer avatar, por cierto, en la historia del franquismo, la democracia orgánica de los años 50, la que permitió recibir ayuda americana a cambio de las bases, esa democracia orgánica constituye también un primer avatar respecto de los inicios más o menos falangistas del régimen. El juancarlismo es un segundo avatar, es una segunda transformación interna, y es un avatar que se realiza al favor de un acontecimiento dramático, impresionante, como se suelen realizar estas transformaciones, y que lo que nos trae son dos cosas: por un lado la monarquía de Juan Carlos y por otra el neoliberalismo. Es decir, que del mismo modo que en Chile el neoliberalismo llega con un golpe de Estado que instala a Pinochet y a los Chicago Boys, en el Estado español el golpe de Estado no fue necesario, ya estaba hecho hace tiempo, y la acumulación originaria de muerte y de terror necesaria para que funcione el shock ya estaba producida. Bastaba alguna inyección de recuerdo, como en las vacunas, y ya nos administraron la extrema derecha y los cuerpos represivos en su momento. Bien, nosotros entramos en el neoliberalismo bajo una forma sumamente engañosa. Entramos en el neoliberalismo bajo las apariencias de la recuperación de las libertades y de la democracia, lo cual es una forma sumamente peligrosa de entrar en él. Es decir, en Chile tuvieron la elegancia, ¿no?, de tener que sacar los tanques a la calle, bombardear, asesinar al presidente. Aquí no. Aquí nos hicieron creer, o hicieron creer a una generación, que se establecía la democracia, y que con la democracia se establecían las normas vigentes en el resto de Europa desde el punto de vista social, económico y político, olvidando una cosa: en Europa, en estos años 70 en que se produce la transición española, se está produciendo ya, bajo la dirección mundial, ¿no?, de la trilateral, esta involución neoliberal. Está iniciándose, al menos una involución neoliberal, luego lo precisaré mañana, por cierto, en mi intervención, de segunda fase del neoliberalismo. El neoliberalismo es más viejo que todo esto, es una doctrina de los años 20-30. Lo que tenemos ahora es el neoliberalismo americano, ¿no?, lo que había antes era neoliberalismo alemán y austriaco. Bueno, esta segunda fase del neoliberalismo nos ha entrado, por lo tanto, aparentemente de la mano de la democracia, y por eso es tan difícil. Bueno, primero, por eso les fue tan fácil introducirlo. Cuando el PSOE empieza a liquidar los escasísimos derechos sociales que reconocía el franquismo a los trabajadores y a precarizar la situación de los trabajadores, ¿qué decía? Que estaba liquidando, ¿no?, liquidando
elementos jurídicos franquistas, lo cual era de un delicioso cinismo, ¿no? Es decir, cuando favorecía el despido, estaba liquidando ese paternalismo franquista. Bien, para resumir, lo que estaba pasando es que estábamos entrando en Europa, nos contaban que nos hacíamos una democracia europea, pero en realidad, ¿qué pasaba en Europa? En Europa había una involución social, política, económica. Yo siempre dije de broma, no es que España se haya hecho democrática, es que Europa se ha hecho franquista, ¿no? Europa se ha hecho franquista. Esta Europa neoliberal, autoritaria, antiterrorista. Bueno, pues de todo esto nos hemos empezado a dar cuenta, al menos de manera socialmente significativa en este país, en los últimos años, y sobre todo en el último año, y parece que el proceso se está haciendo ya irreversible. Es decir, hay algo que tiene que ver con lo real. Cuando se tiene un contacto con lo real, que es lo insoportable, pasa una cosa, es que ya no se puede abandonar esa visión, ya no se puede abandonar ese punto de vista, no hay marcha atrás, esto se cae. ¿Por qué? Pues porque un sistema de poder es un sistema de imágenes, de representaciones, un tinglado teatral, y ese tinglado teatral se está cayendo por momentos, igual que el monarca paquidermicida cuando se cae y se rompe la cadera. Esto se está acabando en el aspecto simbólico. Queda, claro, los aparatos represivos intactos, nos queda fiesta para acabar con el régimen, pero la crisis yo creo que ya ha empezado, al menos en un plano que es el que nos permite operar políticamente e intentar crear una subjetividad política suficiente para ocupar el vacío que indudablemente van a dejar los dos grandes partidos mayoritarios, la monarquía y todo el tinglado de legitimidad de estos señores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Dar las gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros y vosotras. Y bueno, a mí se me ha pedido que haga una intervención que espero sea breve, más que nada porque soy el último a tomar la palabra y supongo que ya estáis cansados, sobre todo los que estáis despiertos desde las 9 haciendo talleres, sobre un balance de este último año en cuanto a la represión, la criminalización de la protesta. Y me parece que es un buen momento, porque hace poco más de un año miles de personas salían a las calles, en plazas de ciudades como Barcelona o Madrid, para protestar contra las medidas antisociales impuestas por los mercados. Y lo que para muchos estaba destinado a ser un simple fogonazo ocasional, fugaz, realmente se convirtió en la movilización de masas seguramente más importante desde la transición. Decenas de luchas sociales se extendieron por todo el territorio estatal, alumbrando un nuevo ciclo de protesta. Un ciclo de protesta que adquirió una dimensión global y que tenía que ver también con aquello que eclosionó en una pequeña ciudad de Túnez y que se extendió a un lado y a otro del continente africano y después pasó al otro lado del Mediterráneo y que incluso después pasó al otro lado del Atlántico, en lo que realmente podemos llamar como nuevo ciclo mundial de protesta. Y realmente todo ciclo de protesta sabemos que acarrea implícito un ciclo de criminalización. Cuando surgen nuevas formas de protesta, rápidamente también surgen nuevas formas de contener esa protesta, de reprimirla. Y eso ya lo vimos rápidamente, lo vimos en Madrid, en la Plaza del Sol, el cierre que hubo y que después reavivó el 15M, y lo vimos también en Barcelona. Siempre ha habido esa intención de barrer las protestas a golpe de porra, y en Barcelona en el sentido literal, porque con la excusa de una operación de limpieza se realizó una operación policial que acabó con decenas de personas heridas, pero que también acabó, y eso es importante,
es la primera vez que eso sucede en una comunidad autónoma, con toda la cúpula de interior del gobierno autonómico de Cataluña sentado en el banquillo de los imputados. Y realmente esa criminalización, esa represión también fue un revulsivo para el movimiento. Se armó, tenía más razones para nunca para salir a la calle. Y de hecho un reflejo de esa mayor fuerza nos lo da las encuestas que salían en su momento. Hablaban de el 70% de personas que expresaban una comprensión, una simpatía con el movimiento. Había realmente una sensación de que era un punto de referencia visible, una exteriorización o canalización de un cabreo, de un enfado muy generalizado. Pero obviamente eso no queda así, y hubo también un salto cualitativo. El tope, digamos, punitivo se superó, y creo que un punto clave, un antes y un después, lo pudimos ver con la última huelga general del 29M, sobre todo en Barcelona. Ahí, como sabéis, se utilizó los actos de violencia urbana que se produjeron en la ciudad, se exageraron, se distorsionaron para producir una sensación, para dejar el campo expedito, para exigir medidas de excepción, para blindar la ciudad y para de alguna forma defender la paz social. Ya decía Maquiavelo en el Príncipe que todo príncipe requiere un enemigo para poder vencerlo y así aumentar su grandeza. Y de hecho, si miramos históricamente, siempre se ha producido, siempre ha habido un hecho desencadenante que ha sido utilizado por el poder para intentar legitimarse, ¿no? Ya, no sé, en Alemania nazi, por ejemplo, la quema del Reichstag, del Parlamento alemán, en el 1933, fue la excusa para implantar el Tercer Reich. Es decir, que es habitual que exaltar la gravedad de determinados hechos para aumentar al máximo también el poder punitivo. En nuestro caso, tanto el gobierno catalán como el gobierno de Madrid, el gobierno del Partido Popular, reaccionaron de forma fulminante en el primer momento con toda una batería de propuestas que, como decía, ha elevado el listón punitivo hasta cotas inimaginables. Entre ellas se exigía una mayor contundencia policial y judicial, la restricción del derecho de huelga, del derecho de manifestación, la prohibición de ocultarse el rostro en las manifestaciones, la creación de un fiscal especializado en guerrilla urbana, la creación de más unidades antidisturbios, cámaras de videovigilancia en los espacios públicos donde se realizaban las concentraciones, el fomento de la delación ciudadana con la creación de páginas web para antisistemas, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para poder crear órdenes de alejamiento a los activistas, la ampliación de conductas constitutivas de atentado, incluyendo los delitos de desobediencia, o la asimilación incluso de las protestas a conductas terroristas o prototerroristas, y finalmente la monitorización policial a través de las redes sociales con una unidad policial nueva. Esta deriva autoritaria en el fondo no es del todo nueva, forma parte de un populismo punitivo que ha acompañado el desmantelamiento del Estado social, del Estado de bienestar en estos últimos años, y que se ha intensificado con la última crisis financiera, y obedece a una ecuación que es fácil de entender. Básicamente la podríamos resumir de la siguiente forma: a menor Estado social, mayor Estado policial. Es el tránsito entre lo que se ha llamado el welfare state, el Estado del bienestar, y el war state, el Estado guerra, el Estado del malestar. Que eso es un fenómeno que ya lo hemos visto en Estados Unidos, en otros países, y que se ha intensificado en los últimos años, y que podríamos poner muchos ejemplos. A mí me viene a la memoria pues uno en catalán, que es el anuncio del consejero de Interior, el señor Puig, de aumentar el 25% las unidades policiales de los antidisturbios, y eso lo dice en un momento donde se están recortando y quitando profesores de la universidad. Es decir, la imagen es muy elocuente: se quitan profesores de la universidad
y se ponen más policías. Y de hecho tiene lógica, porque para contener esa creciente indignación hará falta mucha más policía. ¿El propósito cuál es? Se nos puede decir, no, para combatir el fenómeno de la violencia urbana. Falso. Hay mecanismos más que suficientes, incluso podríamos decir que excesivos. Hay una exasperación de los marcos punitivos sin parangón en el resto de la Unión Europea. De hecho, algunas de las reformas que se proponen ya están, las aprobó el ministro de Interior Acebes en el año 2000, el que iba destinado a la Kale Borroka, pero ese no es el propósito. El propósito de fondo, en realidad, tiene más que ver con lo que decía el consejero de Interior. Se trata de inocular, se trata de reinstalar el miedo al sistema. ¿Por qué? Porque son conscientes de que la gente ha perdido el miedo al sistema. Una de las lecciones, creo, del 15M es esa conciencia, esa pérdida de miedo de la ciudadanía a salir a la calle. Y esa es una novedad importante. Y por tanto el consejero Puig no se equivoca en su estrategia. Sabe que se tiene que reinstalar para que ellos ganen ese sistema de miedo. Que el sistema de miedo, como todos sabéis, es la mejor forma de controlar a una población. Y por eso, porque sabe que hay nuevas formas de protesta, las protestas como las que han caracterizado el 15M, debe haber también nuevas formas de reprimirlo. Y no es otra realmente el sentido que cabe atribuir a las declaraciones, por ejemplo, de un comisario de antidisturbios de la policía catalana, cuando decía, sin disimulo además, en un programa de televisión, en La Sexta, que la resistencia pacífica es violencia. Eso no deja de ser un oximón, una contradicción en términos, ¿no? Pero que resulta muy grave teniendo en cuenta que era un alto responsable policial quien lo decía, que además decía que si Gandhi estuviera en la Plaza Cataluña debería ser detenido. Todo un aviso a navegantes. Tampoco, y desde esa misma óptica, digamos, del miedo, tampoco resulta extraño que se señale a grupos antisistema integrados cada vez más por extranjeros. No sé si os acordáis que salió la idea de que en verdad habían los italianos, exacto, que estaban detrás de los grupos antisistema, que es esa vieja idea además del enemigo externo, el enemigo interno como quinta columna del enemigo externo. Siempre ha sido así. O tampoco es otro el sentido cuando oímos declaraciones que arremeten bajo la acusación de convivencia con la violencia contra intelectuales, políticos o cualquiera que dude de la profesionalidad de los policías o que mire esos fenómenos, contemple esos fenómenos con cierta simpatía. Esa caracterización del enemigo y de sus cómplices no es nueva, tiene que ver en el fondo con esas prácticas inquisitoriales de la época de McCarthy, los años 50. Entonces el enemigo exterior de la patria era la consigna que se utilizaba para iniciar una caza de brujas y en verdad la acusación de convivencia con el régimen soviético es la misma que ahora con la convivencia con la violencia. Me diréis, eso es una exageración, el contenido de los discursos ha cambiado. En efecto, sí, el contenido ha cambiado, pero la lógica, la estructura del discurso es la misma. Se alega una emergencia como una amenaza muy grave y eso sirve como excusa para eliminar cualquier obstáculo al poder punitivo que se presenta como la solución para neutralizar esas amenazas. Eso es antiquísimo. Existen otras razones de fondo, aparte de esa. Sobredimensionar la violencia, un determinado tipo de violencia urbana, resulta una estrategia útil, una buena estrategia, eficaz, para minimizar o ocultar la violencia que está en el origen de esas protestas, y como las de la huelga general, esa otra, la violencia estructural. No la violencia estructural de la que hablaba Gallardón, reapropiándose de un concepto marxista, y que eso es muy propio a veces de la derecha, que se reapropian de nuestros conceptos para pervertirlos y darles un sentido totalmente diferente. De la violencia estructural que implica los miles de desalojos que se producen cada día, los miles de despidos, la violencia de las viviendas abandonadas, las miles de viviendas abandonadas que hay en nuestras ciudades, la violencia de tener, no sé, aeropuertos sin aviones, etcétera. Hay miles de ejemplos
que vosotros conocéis mejor que yo. O, por ejemplo, la violencia que se produjo el 29M, una violencia que se silenció por parte de los medios de comunicación de masas, la violencia de los piquetes, esos piquetes invisibles que eran los realmente coactivos, los piquetes de la patronal, esas coacciones empresariales que hicieron que muchos trabajadores no pudieran ir a huelga, o la violencia que también se invisibilizó de la policía. Sin ir más lejos, en Barcelona se utilizó, y hacía 18 años que no se hacía, gases lacrimógenos. Lo que pasó en Barcelona es un laboratorio de lo que seguramente va a pasar o puede pasar en el resto del Estado. Por eso le doy especial significación. Como sabéis, hubo decenas, centenares de detenidos, e incluso algunos fueron encarcelados como chivo expiatorio, utilizando una doctrina preventiva totalmente surrealista. Se les enviaba a la prisión ante la posibilidad de que pudieran participar en otros eventos de riesgo, como por ejemplo partidos de fútbol. Yo me acuerdo, uno de mis defendidos, que era anarquista, que se sintió insultado, pero decía, oiga, que yo soy anarquista, ¿qué me está diciendo? Sobre un partido en el Español y de no sé quién. Y digo, por favor, pero le salió del alma, porque claro, la fiscal le estaba pidiendo prisión porque consideraba que esa persona se podía ir a hacer disturbios en el contexto de una celebración de un partido de fútbol, que por cierto no se produjo al final. Ninguno de los eventos de riesgo que se señalaron no se produjo ningún incidente. O por ejemplo, para hablar de Madrid también, la prohibición de los activistas a ir a manifestaciones, que eso es una de las cosas que también se llevó a cabo, ¿no? O las abultadas fianzas de muchos de los que quedaron en libertad después de tener que pagar esas fianzas, ¿no? En el fondo, esa nueva cruzada punitiva encierra una buena dosis de cinismo, porque intensificar la vigilancia en las manifestaciones y exigir a los manifestantes ir con la cara descubierta, con la amenaza de multas de más de 300.000 euros, que es una cantidad importante, resulta realmente una propuesta hipócrita en boca de aquellos que se han opuesto de forma sistemática a cualquier tipo de control garantista en relación a las fuerzas del orden público, en relación, por ejemplo, en las cámaras de vigilancia en las cámaras, o en las comisarías, perdón, o por ejemplo, la obligación, el deber de los policías de ir identificados. Todas esas personas que se han opuesto a esas medidas después piden esa máxima dureza, o de aquellos que se amparan o incluso indultan los actos de violencia policial, o se niegan a prohibir en todas las circunstancias los usos de balas de goma, que de hecho hace poco un joven en Bilbao perdió la vida y puso en evidencia no solo la peligrosidad de ese instrumento, de esa arma, sino la dificultad de investigar quién y cómo aprieta el gatillo en esas circunstancias. Se trata en efecto de un proceso contradictorio, porque por un lado se exige máxima hipervisibilización a aquella persona que es declarada enemigo, ¿no? Las videocámaras en los espacios de donde hay las protestas, ir sin la cara cubierta, etcétera, y por otro lado máxima opacidad para la policía. En Madrid, por ejemplo, interrogando a los activistas del 15M, la policía secreta con capuchas, otro ejemplo, ¿no? En verdad es un correlato a lo que es esa doble vara de Madrid, ¿no? También en la justicia, antes se hablaba en ese sentido, ¿no? Rosa Luxemburgo decía que la justicia opera bajo dos parámetros diferentes, ¿no? La impunidad de los tiburones y la culpabilidad de las sardinas. Pues es un poco la misma lógica, ¿no? Y también es desde esa perspectiva panóptica de máxima vigilancia que, como os decía antes, se aprueba esa medida de delación ciudadana de las páginas web. Es eso que os decía, máxima visibilidad a la protesta, máxima dureza y después impunidad. Por ejemplo, el indulto, ¿no? Que os decía antes, autoindulto, porque cuando un policía, en las pocas ocasiones que conseguimos llevarlo a juicio y las pocas ocasiones que se consigue condenar, después llega el Estado y los indulta. El indulto como instrumento del poder para salvar a sus amigos. El derecho penal del enemigo y el derecho penal del amigo. Son dos formas diferentes de enfrentarse. En este contexto, en verdad, se está creando un derecho penal político, ¿no? Contra los activistas tratados ya como enemigos, como decía el jefe de policía de Valencia, ¿no? O más inquietante todavía las declaraciones del David Piqué, que es un comisario de policía catalana, que hablaba de ratas,
decía que iría contra ellos allá donde se escondieran, en las cavernas o en las cloacas, como las ratas, siempre es las cloacas, esa función higienista, ¿no? Y esa caracterización no es inocente, porque si los manifestantes son simples ratas, si encarnan el mal absoluto y han traspasado el umbral de la condición humana, entonces las respuestas excepcionales no solo están justificadas, sino que son absolutamente necesarias. Esa creación del otro deshumanizado, esa no persona, es lo de Guantánamo, ¿no? El combatiente irregular. Después lo podemos torturar, porque como no es una persona, ese proceso mental que permite actos de barbarie como la tortura, plantearlos como actos de defensa, ¿no? Eso es una constante histórica, y además esa forma de animalizar al adversario, calificar al adversario como animal, también es una constante histórica. La Comuna de París en 1861, por ejemplo, se permitió ejecutar a todos los que se habían levantado en armas y se les acusaba, se decía de ellos que eran hienas, animales feroces. Y eso lo vemos también en los procesos colonizadores. Los indios, que son seres inferiores, cruelmente salvajes, gandules, etcétera, ¿no? O por ejemplo lo vemos con las brujas. Las brujas eran feas. También el tema de la fealdad con la maldad, siempre eso Ambrosio lo decía, ¿no? Los feos son los malos, ¿no? Pues las brujas son desviadas sexuales, etcétera. Y en el fondo las brujas, y eso hay una feminista marxista que lo explica muy bien, las brujas eran campesinas que iban a la ciudad a protestar porque se les había quitado las tierras. Y eso es una pauta que el sistema capitalista hace mucho, a reapropiarse de las tierras del enemigo, pero para hacer eso necesita criminalizarlo y tratarlo como un ser inferior, ¿no? Y eso es el proceso de colonización. Y acabo, en todo caso, ese nuevo enemigo genera un espacio nuevo de combate, ¿no? El espacio público se militariza, lo hemos visto recientemente en Barcelona, con esos despliegues excepcionales de musculatura punitiva, ¿no? Donde hay una sobreactuación permanente de la policía, policías con escopetas apuntándolas desde los tejados, las fronteras cerradas, etcétera, ¿no? En todo caso, todo eso nos lleva a hablar de que hay una criminalización creciente en tiempos de malestar, que se enmarca en una lógica de excepción y que es propia del derecho penal del enemigo. Y frente a eso, frente al uso demagógico del discurso seguritario, en verdad solo cabe una respuesta, que es ganar la calle y contra el miedo, y recordar, como se decía antes, Amaya, como comentaba antes, bueno, que ningún derecho se ha conquistado desde el miedo, y que los derechos no son regalos caídos del cielo. Los derechos son luchas duras, con mucho sufrimiento, llevada a cabo por gente con coraje, con capacidad suficiente para sacrificar su tiempo, y que las luchas no han sido nunca fáciles y se han hecho muchas veces desde la ilegalidad, y ha hecho falta que hubiera muchas Antígonas, muchas Rosas Parks que en un momento dado cuestionaron esa legalidad. Y por eso hace falta recordar lo que decía un filósofo alemán, que es Schelling, que lo que no ha ocurrido nunca no envejece nunca. Está allí para quien tenga la pasión, el coraje y la capacidad para percibirlo y para activarlo. Muchas gracias.